Buenas tardes. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Colosenses 2, versículo 8. Vamos a continuar con la serie Cristo es suficiente. Este es el tema número 9 y se titula Completos en Cristo. Colosenses 2, versículo número 8. Dice así: mirad bien que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo 10 de Colosenses 2, estáis completos en Él, es uno de los versículos más poderosos de la Biblia, porque Pablo está atribuyéndole a Jesús que es Dios encarnado, y que Jesús posee los atributos del Padre, como son, entre otros, omnisciencia, y todo lo sabe, omnipresencia, que está en todas partes, y omnipotencia, que Él todo lo puede. Y dice la Biblia que nosotros estamos completos en Él. ¿Qué nos podía faltar ante un Dios que es omnipresente, que está en todas partes? ¿O qué nos puede faltar ante un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que conoce los más íntimos pensamientos? ¿O qué nos puede pasar faltar delante de un Dios que es omnipotente, que todo lo puede hacer? Entonces, estamos completos en Cristo. Pero estar completos en Cristo no significa que nunca, por ejemplo, nos vamos a enfermar. Algunos lo creen mal, lo piensan mal, lo definen mal. Dice ahí, estamos completos, ¿eso significa que nunca nos vamos a enfermar? No. Tampoco significa estar completos en Cristo que nunca vamos a tener problemas. Eso no significa. O que no vayamos a tener nunca situaciones apremiantes. Fíjese, hace algunos años fuimos a una boda como invitados. Se casaba un joven y el pastor, que era papá de este joven que se casó, él los casó, él ofició. Entonces, pues dio un buen mensaje y todo. Pero al final, cuando ya los van a bendecir, les dice el pastor y papá del novio, dice, yo declaro, dice, que jamás vas a tener problemas en tu matrimonio. Yo decreto que nunca vas a tener una situación apremiante económica, dijo. Entonces, yo tenía a mi hija junto a mí, y en ese entonces tendría como 10 años. Era una niña. Y me dice, oye papá, eso no es cierto. Bueno, todo eso que dijo aquel pastor sobre su hijo, que nunca iba a tener problemas, déjame decirle, se acaba de divorciar su hijo. Porque entienden mal que estar completos en Cristo significa que nunca vamos a tener situaciones apremiantes. Eso no es verdad. Eso no significa estar completos en Cristo. Significa que los que estamos en Cristo no nos falta absolutamente nada en cuanto a la salvación. Significa que su sacrificio fue completo, perfecto. Por lo tanto,
tenemos tres cosas que son poderosas que nos hacen completos en Cristo, que es, número uno, salvación completa. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que agregarle absolutamente nada. Su sacrificio fue perfecto. Número dos, perdón de pecados, pero un perdón completo, no un medio perdón, sino un perdón completo. Y número tres, victoria completa. No una media victoria o tres cuartos, no, tenemos victoria completa. A eso se refiere estos textos de Pablo, que en su contexto hablan precisamente de ese completos en Cristo en cuanto a esas cosas, tres cosas que yo mencioné, que están en ese pasaje que inicialmente leímos. Vamos a ver de una por una esas tres grandes bendiciones que tenemos los cristianos que nos hacen completos en Cristo. Número uno, salvación completa. No es una media salvación o tres cuartos, no, es una salvación completa. Esa salvación es un regalo, no nos la ganamos por absolutamente ninguna buena obra. Es un regalo de Dios que obtenemos mediante la fe, por gracia, por medio de la fe. Pero una vez obtenida la salvación, es una salvación completa, pero es irreversible esa salvación. ¿Qué significa irreversible? Que no puede volver atrás. Es como esto, es irreversible que usted vuelva a nacer de su mamá. Eso es imposible. Ya una vez nacido, ya nació y eso es irreversible, ya no hay remedio, ya no puede volver usted al vientre de su madre. Cuando Jesús completó la obra de salvación, es irreversible, es completa, total, no hay que añadirle nada. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, Él estaba dando por terminada la obra de la salvación en la cruz. Él estaba dando por terminado lo que la justicia de Dios demandaba. ¿Qué demandaba la justicia de Dios? Demandaba el pago del pecado. ¿Cuál era el pago al pecado? La muerte. Y Cristo pagó esa deuda que teníamos nosotros con Dios, muriendo en nuestro lugar. Esa es la doctrina de la sustitución, que Él murió en mi lugar. Yo merecía esa muerte porque yo era el que había pecado, pero Él murió en mi lugar. Ahora, vámonos un poco hacia atrás, porque allí donde leímos, hacia el Antiguo Testamento, leímos en Colosenses, mencionaba la circuncisión y cosas de esas, ¿verdad? Entonces vamos a recordar algo del Antiguo Testamento sobre la circuncisión. La circuncisión en la carne, literal, era señal de pertenencia del pueblo de Dios. Comenzó con Abraham, siguió hasta Moisés, hasta los días de Cristo seguía vigente la circuncisión en la carne, literal. ¿Sí? Algunos judíos, al paso de los años, llegaron a creer de una manera errónea que solo con circuncidarse, por el simple hecho de circuncidarse, ellos podían obtener la salvación. Eso es erróneo, como vamos a demostrar con las Escrituras. De igual manera, en los tiempos actuales, algunos cristianos, algunos sectores del cristianismo creen erróneamente que el bautismo salva. Por el mismo acto del bautismo salva. Esto es erróneo, es un gran error, porque si así fuera, entonces la salvación sería por un ritual. Entonces, ¿a qué vino Cristo a morir en la cruz? Si obteníamos por medio de ritos la salvación. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 6. Abundando más sobre la circuncisión, Romanos 9, 6. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Note eso, no todos los que son de la raza judía son israelitas o judíos, no. Vamos a ver a qué se refiere, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, o sea, hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué en Isaac? Porque ese es el hijo de la promesa. Isaac tipifica a Cristo, ¿sí? Y Abraham tuvo una revelación de Cristo cuando Dios le promete al que sería su único hijo, a Isaac. Cuando Dios le promete a Abraham que le iba a dar un hijo, Abraham le creyó a Dios.
Y eso, según la Biblia, le fue contado por justicia. Abraham tuvo una revelación de Jesús y creyó. Y Dios lo justificó delante de él y lo declaró sin pecado. Eso significa justificado. Entonces, dice en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne o según la raza, son los hijos de Dios. No. O sea, aquí está diciendo Pablo, están muy equivocados los judíos que creen que por el hecho de ser de la descendencia de Abraham, de la raza, y por circuncidarse ya automáticamente son hijos de Dios. No, dice Pablo, no. Sino que los que son hijos de Dios, según la promesa, o sea, la promesa es por fe, son contados como descendientes legítimos de Abraham. Es decir, los que creen, en este caso nosotros, al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora bien, vamos a Deuteronomio 10:16, porque vamos a ver cómo desde la ley, aún desde antes de la ley con Abraham, Dios dejó revelado, pero de alguna manera no se entendió, muy pocos entendían la revelación, de que la verdadera circuncisión no era en la carne, sino que la verdadera circuncisión era en el corazón. Vamos a leer Deuteronomio 10:16. Dios les da un mandamiento y les dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Noten, les dice, circuncidad, es un imperativo, o sea, circunciden su corazón, no tanto su carne. ¿Qué significa circuncidar el corazón? Cambien su corazón, quiten la dureza de su corazón. Pero a la vez que les daba el mandamiento, se daban cuenta que no podían por ellos mismos cambiar el corazón. Así nos vamos hasta Deuteronomio 30, versículo 6, donde comenzamos a ver cómo Dios se enfatizó en el corazón del hombre y jamás Dios le atribuyó a un simple rito poderes de salvación, en este caso la circuncisión. Deuteronomio 36. Ahora fíjate lo que dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Porque por nosotros mismos no tenemos ese poder de transformar nuestro corazón. Hay esfuerzos del hombre. Por ejemplo, ahorita estamos en un tiempo en que la gente hace esfuerzos para agradar a Dios y dejan de comer tacos y hamburguesas. Entonces dicen, por 40 días no comeré ni tacos ni hamburguesas, dicen. Pero, y me voy a abstener de eso porque es pecado, dicen, y yo quiero agradar a Dios. Pasan los 40 días, o sea, pero ellos siguen adulterando, siguen fornicando, siguen robando, siguen fraudando, pero no comen tacos. Y ellos hacen un esfuerzo humano para cambiar su corazón, terminan los 40 días, no los del propósito, eso es otra cosa. Los 40 días de cuaresma, ¿sí? Y que están igual, no hay un cambio en su corazón, porque por uno mismo, por las fuerzas puramente humanas, nadie puede cambiar su corazón. ¿Cuántas veces hemos oído eso? No, el día que yo me decida, yo lo hago. ¿Y por qué la gente sigue igual? Porque no puede. Tiene que ser Dios mismo el que viene y cambia tu corazón por medio de su gracia. Entonces dice, te circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pregunta, ¿cuál es el propósito que tiene Dios al cambiar nuestro corazón? ¿Para hacernos empresarios exitosos? ¿O para que amemos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cuál es el propósito de Dios de cambiar el corazón de una persona, de un hombre o de una mujer? Para que amemos a Dios, para que nuestro corazón sea sensible a Dios, ame a Dios, piense en Dios, camine con Dios, se rinda a Dios. Ese es el propósito que Dios tenía desde siempre, de cambiar el corazón duro del hombre, el corazón idólatra del hombre, para amar a Dios. Volvamos a Romanos 4, versículo 9. Sigue abundando Pablo sobre la circuncisión, diciendo, no, entendieron mal.
Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, los judíos. ¿O también para los de la incircuncisión? ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Todos los gentiles, todos los que no somos judíos de raza. Ahí nos incluye a nosotros, los aztecas y los totonacas. Entonces dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, creyó Abraham a Dios lo que le prometió, lo que dijo que iba a hacer, y le fue contado por justicia. Ahora, fíjate el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? O sea, la fe por justicia. ¿Cómo? ¿O cuándo? ¿Cómo estuvo ese asunto? Pregunta Pablo. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Fíjense la respuesta. No estaba en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham era incircunciso en la carne cuando recibió la promesa de Dios. Ahora, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Después que fue circuncidado o antes de ser circuncidado? Antes. Pero entonces, ¿qué significado tiene la circuncisión? Vamos a ver, ahí en el versículo 11. O sea, después de que fue justificado, perdonado, todo eso, lo que tiene que ver con la justificación, versículo 11, recibió la circuncisión como, ¿qué? Señal. Fíjate lo que viene a continuación, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, como un sello, es decir, como una señal. ¿Qué significa esto? Que Abraham tenía que circuncidarse como una señal, un sello de que él ya pertenecía a Dios. Y sus descendientes también, pero no todos los descendientes tenían la misma fe de Abraham, lo cual invalidaba que automáticamente serían hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, una señal, un sello. Si usted tiene un campo y de pronto dice, quiero criar vacas aquí, ganado, entonces usted se va a la expo ganadera y se compra 100 vacas. Entonces, usted cuando paga el precio por ellas, ya le pertenecen, le dan los títulos y todo, y en fin. Entonces ya son suyas. Pero usted las lleva a su terreno y lo que hace inmediatamente es ponerles un sello. ¿Sí o no? Entonces, usted le pone el sello del escudo de las chivas, porque ya ve, aquí puro chiva. Entonces usted le pone el sello a las vacas. Entonces, esas vacas que tienen ese sello de propiedad suya, se pueden mezclar con otro ganado. Pero usted cuando ve el sello dice, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Ok, la circuncisión era señal de que eran judíos. Pero esa circuncisión era en la carne literal. Pero Dios iba más allá, estaba hablando de una circuncisión que sería ¿en dónde? En el corazón. Y la Biblia dice que los que hemos creído en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como propiedad. Es decir, fíjese, aquí está lleno este auditorio. El que es verdaderamente hijo de Dios está sellado. Yo quisiera decir que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, pero es posible que no. Pero por fuera todos nos vemos igual. Pero Dios que ve el corazón sabe si tienes el sello y sabe quién es de él. Este sí, este no. Esta señora que está durmiendo menos. Este sí, este no, este sí, este no. ¿Por qué? Porque tiene un sello. ¿Cuál es el sello? El corazón que transformado, propiedad de él y sellado con el Espíritu Santo. Entonces recibió, versículo 11, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados.
a fin de que también a ellos la fe, o sea, a nosotros, les sea contada por justicia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios. Ya arreglamos cuentas con Dios y tenemos paz. Versículo 12, 4:12. Y padre de la circuncisión, o sea, en él se origina esa señal. Para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, escuche, antes de ser circuncidado. Entonces pregunto, ¿Abraham se circuncidó para ser justificado o se circuncidó como una señal de que ya era justificado? Es lo segundo. ¿Me está entendiendo? Porque esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Romanos 2:8. Un simple rito jamás puede cambiar el corazón. Romanos 2:28, perdón. Romanos 2:28. Aquí Pablo sigue diciendo algo todavía más claro, dice, pues no es judío, aquí judío es sinónimo de hijo de Dios, no es judío el que lo es exteriormente, o sea, de raza, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, esa no, esa era una señal, fíjate el 29, sino que es judío o hijo de Dios verdadero, el que lo es, ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, o sea, es algo interno. El corazón circuncidado es el corazón que es quebrantado por la gracia de Dios. Es el corazón transformado que ahora ya vive para Dios, como expliqué al principio. Ahora, vamos a Colosenses 2, que son nuestros versículos a estudiar. Todo eso tuvimos que hacer este viaje por el Antiguo Testamento para entender estas escrituras de Colosenses. Ahora vamos entonces a Colosenses 2:10. Entonces dice que estamos completos en Él, así dice, ¿verdad? Y vosotros estáis completos en Él. En el versículo 11, fíjese lo que dice. En Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, no la circuncisión literal, no, sino una circuncisión que fue ¿dónde? En lo interno. ¿Cuándo se dio esa circuncisión? Cuando tú te convertiste a Cristo, cuando te arrepentiste de tus pecados, cuando lavaste tus pecados en la sangre de Cristo, en ese momento Dios cambió tu corazón. Y de ser un corazón duro, rebelde, adúltero, fraudulento, mentiroso, te cambió el corazón, te circuncidó el corazón. No fue una circuncisión hecha a mano, no fue un rito, no. Los que estamos en Cristo no necesitamos ningún ritual, el que sea, el que le venga a la mente, no necesitamos ningún ritual para completar la obra de salvación, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Cristo nos circuncidó el corazón, entonces nacimos de nuevo. Cuando un bebé nace, pues tiene un corazón nuevito, nuevito. Una persona de 80 años ya tiene un corazón bien correteado. Ya tiene 500,000 kilómetros, ya anda tirando aceite, ya anda por todos lados el corazón. Pero un bebé es como un auto nuevo, un 0 kilómetros, un corazón nuevo. Entonces, cuando tú naciste de nuevo, naciste con un corazón nuevo. Ahora tienes un cántico nuevo. Ahora tienes una mente renovada que hay que ir renovando. Todo es nuevo, ¿sí? Entonces, volvamos al versículo 11, Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros o al quitar de vosotros, ¿qué quitó? Fíjate, el cuerpo pecaminoso carnal. Ahorita les explico qué es eso. En la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa
que Cristo echó de nosotros, quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Significa que cuando tú creíste en Cristo o alguien cree en Cristo, Dios en ese momento opera lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo? Anuló el poder de la naturaleza pecadora que nos arrastraba a la esclavitud del pecado. Anuló, le quitó ese poder y puso en nosotros, según Pedro dice, nos puso una nueva naturaleza dentro de nosotros. Acuérdense de este principio. Para que un cerdito deje de comportarse con cerdito, ¿qué se le tendría que cambiar? La naturaleza. Porque un cerdito se comporta como se comporta, porque esa es su naturaleza. Pero es imposible humanamente cambiarle la naturaleza a un cerdito, ¿verdad? Como es humanamente imposible que por nosotros mismos cambiemos nuestra naturaleza de puerquito. Tiene que ser Él el que nos cambia de naturaleza y nos pone una naturaleza de oveja. ¿Por qué no dijo, mis cerditos oyen mi voz? ¿Por qué no dijo eso el Señor? ¿Por qué nos comparó con ovejas? Porque la oveja es el animalito que refleja en mayor grado lo que debe ser un cristiano. O sea, la oveja es dependiente del pastor, en este caso el pastor de pastores. La ovejita es inocente. La ovejita tiene vista corta, por lo tanto tiene que estar muy cerca del pastor. La ovejita es totalmente inofensiva, por lo tanto necesita la protección del pastor. La ovejita es dócil. El cabrito es rebelde. Entonces, el único que podía cambiar nuestra naturaleza era Dios. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y cómo operó esto? Cuando Él muere en la cruz, ahí dice que echó de nosotros el cuerpo, ¿qué? Pecaminoso carnal, o sea, mató la naturaleza del hombre. Esto se hace efectivo cuando la persona se arrepiente. Y de ser esclavos del pecado venimos a ser siervos de Dios. Y como resultado se da lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucedió? Nueva criatura es, o sea, nueva criatura, con un nuevo corazón, con nuevas intenciones, nuevos propósitos, todo nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron, se refiere a la vida pecaminosa. Y de aquí en adelante, en el momento que una persona es transformada en su corazón, las cosas son hechas nuevas, dice. Volvamos a Colosenses 2:12. Ok, dice que fuimos circuncidados, echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal por medio de su muerte. Pero luego el versículo 12 habla de algo muy interesante, dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Me está siguiendo ahí en Colosenses 2:12? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Mire qué versículo, tan así, a primera impresión es medio extraño. Sepultados, pues solo un muerto lo sepultan. Vamos a hacer una reflexión. ¿Un muerto se puede autosepultar? No, pues ya está muerto, no puede hacer nada. ¿Por qué dice sepultados en el bautismo? Porque dice la Biblia que cuando una persona cree en Cristo, en ese momento muere al pecado. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué se tiene que hacer con un muerto? Enterrarlo. Pero esto es algo, el bautismo, viene una palabra, baptizo, del griego, que significa cubrir totalmente, en este caso con un líquido. Así como un muerto, cuando lo sepultan, no lo medio sepultan con las manos afuera, lo cubren totalmente de tierra. Ahora, ¿qué significa entonces que fuimos sepultados con Él en el bautismo? Que cuando tú creíste en Cristo, cambió tu corazón, naciste una nueva criatura, pero tu hombre de pecado, tu vida pecadora, murió. Y ese, de una manera simbólica, se sepulta por medio de ¿qué? Del bautismo. Sepultados con Él en el bautismo. Es decir, el cristiano
se bautiza, y cuando se bautiza, el que lo está bautizando, como no se puede autobautizar, porque está muerto, entonces el que lo bautiza lo toma, en este caso el pastor, o etcétera, y lo sumerge en el líquido, pero no lo deja ahí. Y eso está simbolizando, este cristiano que está siendo bautizado, está diciendo públicamente que se murió al pecado, que no tiene que ver nada con la vida pecaminosa. Entonces, cuando lo emerge el bautizador, está simbolizando resurrección. Fíjense lo que dice el versículo 12. Sepultados con él por medio del bautismo. Ahora, y luego dice, en el cual fuisteis también resucitados. O sea, por medio del bautismo simbólicamente. Ese es un evento que todavía no se da, porque todavía estamos vivos aquí. Pero hay algunos hermanos que ya murieron, literalmente. Pero cuando Cristo venga, resucitará a los suyos. Y los que están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Aunque algunos los tienen bien cerraditos ahorita. Bueno, entonces mire, sepultados con él en el bautismo en el cual también fuiste resucitados con él. Ok, pregunto, ¿el acto del bautismo por sí mismo tiene el poder de salvar? ¿Por qué no? Porque el bautismo es una simbología, es una señal de que algo pasó dentro de ti. El bautismo es igual que la circuncisión. Es una señal, es un acto simbólico. Fue una señal externa de la fe, en el caso de la circuncisión, fue una señal externa de la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Así es el bautismo. En el bautismo el cristiano lo hace de una manera simbólica, pero es una señal externa. Y solamente se pueden bautizar los que han nacido de nuevo, los que han sido circuncidados en el corazón. Porque la experiencia de nacer de nuevo fue una experiencia personal, tú y Dios. Y bautizarse es un acto público, donde están un montón de personas allí mirando. Entonces, cuando alguno se está bautizando, está diciendo, yo no tengo que ver nada con el pecado, ustedes son testigos. Si yo vivo diferente, saliendo de aquí de esas aguas del bautismo, no soy cristiano. Ahora, pregunta, ¿se puede bautizar una persona que no es salva? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero lo salva el hecho de bautizarse? No. Pero fíjese qué cosas. Hay cristianos que piensan que es imprescindible el bautismo para salvarse. Entonces, cuando alguien me dice eso, yo siempre les pregunto, oye, ¿y el ladrón en la cruz, el que se arrepintió porque estaba arrepentido, quién lo bautizó? Ni chance tuvo de bajarse. Entonces, ¿no se salvó? No, eso es un error. Vamos a Marcos 16:15. Aquí está el problema. El problema es leer un texto como este es el favorito de algunos que aseguran que el bautismo salva, pero están cayendo en el mismo error de que la circuncisión salva. Y se lee así, Marcos 16:15, y les dijo, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí dice, pastor, escúcheme bien. Sí dice allí, pero escúcheme bien, ponga mucha atención. Si así fuera, como creen algunos, que es necesario el bautismo, entonces, ¿qué está sucediendo? Se está contradiciendo este versículo con todo lo demás que enseña la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 10:9, busca Romanos 10:9. Dice así, Romanos 10 no está hablando absolutamente nada del bautismo, absolutamente nada. Y dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde está el bautismo aquí? No aparece. ¿Por qué?
Porque es como la circuncisión. Abraham creyó por la fe y fue justificado. Y ya que fue justificado y arregló sus cuentas con Dios, le dijo, ahora como señal te circuncidas. Tiene el mismo significado. Por eso en Colosenses habla de la circuncisión, que no es literal, sino es la del corazón. Entonces, fíjese, qué interesante. Somos sepultados con Él, volviendo al versículo 2:12. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿cómo recibimos la salvación? Por gracia, por medio de la fe. Ahora, aquí entra un punto importante. ¿Un nacido de nuevo debe de bautizarse para ser salvo? No, sino como un acto público y una simbología de que resucitará en el tiempo postrero. ¿Por qué es así? Así el Señor lo dejó establecido. Solamente 2 rituales, podemos decir, dejó el Señor, pero nunca les atribuyó poderes de salvación. Fue celebrar la Santa Cena y el bautismo. Son los 2 únicos rituales del cristianismo actual o bíblico. ¿Por qué la Santa Cena? ¿Y por qué dijo coman el pan, beban de la copa? Cada vez que la coman y la beban, la muerte del Señor, ¿qué? Anuncian hasta que Él venga. Fíjese cómo ese acto de celebrar la Cena del Señor no es para perdonar pecados. Es para recordar la muerte de Jesús y declarar que Él va a venir otra vez. Pues hay quien le atribuye a tomar el pan y la copa poderes de salvación. Y no es para eso. Error también. Lo mismo el bautismo. Entonces, ¿debe un nacido de nuevo bautizarse? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué algunos cuando, por ejemplo, hace el mes pasado, febrero y marzo, desde enero se estuvo hablando y diciendo y anunciando que iba a haber bautismos? Durante 5 sábados estuvo bautizando por grupos, porque son cientos de personas. Y se anunció, y algunos, posiblemente hay algunos de esos aquí sentados ahorita, escucharon el anuncio y dijeron, no, pero yo no, hasta que esté listo. No, yo no, hasta que sienta. No, yo no, porque eso es una cosa seria. No has entendido nada. Si tú eres de esos, no has entendido nada. Ahora, yo no puedo ponerte la duda si has nacido de nuevo o no. A lo mejor ya naciste de nuevo, pero a lo mejor te falta el discipulado. Pero escúchenme una cosa, en la iglesia primitiva se bautizaban casi inmediatamente después de que creían. Así era. No era tanto rollo, hoy lo hemos hecho muy difícil. Y de ahí vienen esos prejuicios de decir, no, es que no estoy preparado. No, pues es que no estoy no sé cuánto. Es que no siento nada. No es así. Ahora se convierte una persona y dice, tienes que pasar por un curso de 1 año para prepararte al bautismo. Eso es antibíblico totalmente. ¿Por qué? Porque el concepto del bautismo nos ha llegado a nuestro siglo XXI bien distorsionado. Por eso es necesario enseñar un poco más para que la gente entienda. Ahora, ¿qué sucede si hay alguno aquí que a pesar de que se anunció y hubo bautismos, no está bautizado, pero es genuinamente hijo de Dios? Al salir, lo pasa sobre de él el tren ligero ese que pasa enfrente y lo manda con el Señor, o mejor dicho, pues se muere. Ok, ¿esa persona se va con el Señor, sí o no? Sí, aunque no se haya bautizado, claro. Pero entonces, ¿para qué bautizarse? Bueno, fue un mandamiento de Jesús. Independientemente si tú crees o no. Pero ¿saben por qué Jesús ordenó eso? Va muy ligado de aquello que dijo Jesús. Todo el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar y me voy a avergonzar. Va muy ligado. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo es un acto personal, pero eso es en secreto. Es algo entre tú y Dios. Pero el bautismo no. El bautismo es público.
Entonces, cuando yo veo que alguien se está bautizando, yo entiendo que esa persona está diciendo, yo estoy muerto al pecado, voy a enterrar esa vida antigua y cuando salga voy a vivir para Dios solamente. Y ese es el entendimiento que debemos de tener todos. Por lo tanto, el cristiano, nacido de nuevo, se bautiza. ¿Para salvarse? Repito, no. Creo que quedó bien claro, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Entonces, tenemos salvación completa. Ya no hay que añadir absolutamente. Ponga atención. Los falsos maestros que habían penetrado la iglesia de Colosas comenzaron a enseñar precisamente que había que circuncidarse para ser salvos, que había que guardar ciertos días de reposo, que la cuaresma, que aquello, y Pablo dice, no, estamos completos en Cristo, su salvación fue completa. Entonces, pongan atención, cuando alguien venga, quien sea, incluyéndome yo mismo, cualquier pastor de aquí, cualquier persona que esté sentada en este auditorio, o que usted vea en la televisión o en la calle, se encuentra un cristiano por allí y le comience a decir, oye, y tú ya te empieza a compartir o algo, ¿tú ya eres salvo? Entonces tú le dices, sí, yo soy cristiano, ya nací de nuevo, el Señor cambió mi corazón. Oye, ¿y tú, ahí en tu iglesia, cuántos días ayunan? No, pues no. Tu pastor anda mal. Porque ustedes tienen que ayunar 40 días. Y si no estás agradando a Dios. Entonces Dios no te puede bendecir. Ya le está atribuyendo a dejar de comer poderes de bendición y de salvación, hermanos. Y eso es una falsa doctrina. O un error de interpretación de la Biblia. Entonces, aún si yo les digo, hermanos, ¿quieren ser bendecidos? ¿Quieren alcanzar el favor de Dios? Tráigame 1,000 pesos cada uno aquí para que la bendición de ustedes caiga sobre ustedes. No traiga ni un centavo. ¿O qué tal si yo le digo, como ahora engañan a la gente, ¿verdad? Hermanos, miren, tenemos este aceitito, este es el aceitito para ungirlos, para que usted vaya y unja su casa y eche fuera a todos los demonios cuando esparza allí el aceitito. Mire lo que está aquí. Espigas del campo de Moab. Ay, mire. Estas las trajimos de allá, donde Ruth caminó, hermanos. Entonces, mire, ¿quieren recibir la bendición de Dios? Y todos dicen, sí. Bueno, entonces este es trigo del cielo. ¿Sabe que el fundador de los Testigos de Jehová dijo que él tenía trigo del cielo? Y se los vendía a los trigueños esos. Entonces, yo le digo a usted, mire, este es trigo de Moab, este está ungido, este es agüita del río Jordán. Está más mugrosa que nada esa agua, toda enlodada. ¿Se acuerdan que Naamán dijo, el río Jordán, ese está bien mugroso, dijo? Pero la gente así es la gente quiere, somos idólatras por naturaleza y queremos añadirle, entonces, yo tengo el pañuelito, tengo la firma del cantante, tengo quién sabe, y son nuestras reliquias, pero todo se vende, ¿entiende? Así es que si alguno de ustedes quiere espiguitas de estas, al final hablamos, se las dejo baratas. No, cualquiera que haga ese tipo de cosas es un fraudulento. ¿Me escuchó bien? Es un mentiroso y quiere aprovecharse de la ignorancia de los que no saben que ya somos completos en Cristo. Que no necesitamos absolutamente nada de fetiches, ni hechicerías, ni cosas de esas, porque se rayan la brujería. ¿Me entendió? Entonces, cada vez que usted se encuentre con alguien así, o vea a alguien y que le diga, vente, vamos acá a esta iglesia, porque hay aceitito ungido, y te lo dan a 1,000 pesos el aceitito. Usted dígale, no, agárralo, siéntelo y explíquele la Biblia. Y eso es lo que Pablo está haciendo con los colosenses, porque los falsos maestros habían entrado. Bueno, salvación completa. El punto número 2 es perdón completo. Digan todos perdón completo. Ok, ese perdón es recibido por gracia.
por medio de la fe. Pero el perdón de Dios es irreversible también. Es decir, una vez que tú has lavado tus pecados en la sangre de Cristo, ya es irreversible. No puede volver atrás y Dios volverte a acusar. Vamos a ver por qué. Colosenses 2:13. Perdón completo, no un medio perdón, como nosotros hacemos los seres humanos. Dios no es como nosotros, ¿verdad que no? Él cuando perdona, perdona genuinamente. Nosotros no. Ahí tenemos, por ejemplo, un matrimonio y él ofende a ella. Entonces, él le pide perdón a ella y ella dice, no, pero me heriste, ¿por qué me dijiste que estaba gorda? No, bueno, mi amor, perdóname. Ok, te perdono. Entonces, pasan 10 años y un día se enoja la señora y le empieza a reclamar al marido. Le dice, sí, ¿a poco crees que ya se me olvidó? Le dice, en 1915, el 14 de enero, el día del amor, me dijiste vieja gorda. Y sos una cosa, eso nunca te lo voy a perdonar. Entonces ya pasaron 70 años de tantos viejitos ahí. Y le dice, oye viejita, pero tú ya me ves. No, sí, pero no se me olvida. Tú me dijiste. Hermano, Dios no es así. Dios no es como nosotros. El problema es que cuando Dios dice que nos perdona todos nuestros pecados, nosotros creemos que no, porque nosotros somos así. Y tenemos que desligarnos de ese pensamiento. Vamos a Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne o de vuestro corazón, os dio vida juntamente con él. ¿Qué hizo? Perdonándoos todos los pecados. Ahora bien, no es nada difícil entender lo que significa todos los pecados. Pero si hay alguien aquí que no entiende lo que significa todos, yo se lo explico, con mucho gusto. ¿Habrá alguien aquí que no entiende todos los pecados? Y algunos, bueno, en la mañana le hacían así como diciendo, ¿todos? Sí, todos. Pero es que yo hice esto. Todos. Incluye, fíjate bien, incluye que golpeaste a tu esposa, que maltrataste a tus hijos, que pateaste al perro, que fraudeaste en tu trabajo, que le mentiste a tu mamá, que cometiste adulterio, que te prostituiste, que eras homosexual, que eras todo. ¿Incluye qué? Todo. Tengo un amigo, pastor, hace tiempo me contó una historia bien tremenda, que él estaba predicando y tocó este punto. Entonces dice que al final se le acercó, él mide como unos 60 más o menos, unos 65, es bajito. Y dice que se le acercó un hombre como de 2 metros, bueno, al menos así lo vi, dijo él. Y era un norteño de allá de Chihuahua, grandote así, que traía su sombrero tejano y traía sus botas, esas vaqueras, tipo George Bush, ¿verdad? Así de pico así, y con su vestimenta así muy tejana, con su hebilla aquí grandota, ¿verdad? Y se le acercó, le dice, oye tú, le dijo, oye tú predicador, lo miraba hacia abajo y yo lo miraba así. Y me habló así bien, con una voz, dice, oye tú, dice, tu Dios es capaz de perdonar todos los pecados. ¿Eso que tú dijiste es verdad? Porque no, yo no puedo creer eso. ¿Es verdad lo que dijiste? Dice, te lo aseguro que es verdad. Si tú te arrepientes, Él perdona todos tus pecados. Dice que el hombre, sus ojos empezaron a llenar de lágrimas. Y dijo, ¿todos? Dice, todos. Los peores. Es que tú no me conoces, dice. No tengo que conocerte, Dios te conoce, le dice. ¿Me podría perdonar que yo he matado a varios? 4 o 5. ¿Me podría perdonar que asesiné a mi esposa? ¿Me podría perdonar que fui traficante? ¿Me podría perdonar esto? Y sacó un montón de... ¿Y me podría perdonar que yo soy de lo peor?
Y dice que hizo así, sacó una pistola 45, así grandota. Y dijo, ay, Señor, ahí te voy. Dice, empecé a temblar, dice, todo te perdona. Entonces, él pues estaba desconcertado, ¿no? Cuando saca la pistola. Entonces el hombre, grandote así, cae de rodillas, así en la plataforma. Dice, entonces ya casi lo vi Y con la pistola la agarró así y la azotó en el piso. Gracias a Dios no traía cartucho cortado, imagínate. Y azotó así, dice, estoy cansado. Y el hombre golpeó así con la pistola y empezó a llorar, pero de una manera tremenda. Y le dijo, Dios, perdóname mis pecados. Si tú puedes hacerlo, hazlo conmigo. Y el hombre lloraba y lloraba. Dice mi amigo que lo abrazó y se puso a llorar con él. Dice, mira, dice, cuando se levantó ese tipo de allí, hubieras visto su rostro. Era totalmente otra persona. ¿Qué había sucedido de una manera instantánea? Porque creyó que Dios le había perdonado todas sus fechorías. Dios le puso un nuevo corazón. Hermanos, el perdón que se recibe de parte de Dios no puede ser ganado por medio de rituales, entiéndanlo. No puede ser ganado mucho menos por comprar trigo del cielo. No puede ser comprado, no puede ser completado con cosas que nosotros hacemos. No. El perdón de Dios es una de las doctrinas bíblicas más consoladoras que hay. Imagínate el hecho de saber que todas tus fechorías, mis fechorías han sido perdonadas. Esto reconforta el corazón. Es una de las maravillas de las que las Escrituras nos revelan, que un pecador que se arrepiente puede ser totalmente perdonado. Los psicólogos de no muchos años, será unos 10, 15, no tengo la información exacta, pero no tienen muchos años dándole a la gente terapias que ellos llaman la terapia del perdón. Fíjense lo que el ser humano caído ha descubierto. Porque en sus estudios comenzaron a darse cuenta que mucha gente llega así toda artrítica y enferma y le crujen los huesos, llegan todos mal ahí al consultorio. Entonces ellos, a través de sus estudios humanos, se empezaron a dar cuenta que cuando la gente tenía rencores en su corazón, al perdonarlos y al liberar de culpa a la persona, pues algo pasaba en su cuerpo y se sanaban. Entonces cuando un psicólogo recibe a una persona y le dice, es que estoy así, entonces dice, a usted le hicieron algo, ¿verdad? Y empieza a terapiarlos. Y les empieza a llevar hacia el perdón. Oiga, su marido sí se portó muy mal, pero ¿sabe una cosa? Perdónenlo, se está haciendo daño a usted mismo. Está comprobado por la ciencia y lo empiezan a terapiar. Entonces, por su salud, perdone a su marido, perdone a su abuelita, perdone al vecino, perdone. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Y se siguen terapiando. Entonces llega el momento en que perdonan. Y al mes siguiente que llegan a la terapia de 500 pesos, ya llega sin aquello así. Y ¿cómo se siente? Ay, doctor, usted es un ángel, doctora. Ay, no, desde que vengo con usted, doctora, mire, se me quitó la migraña, se me quitó esto y lo otro. ¿Ya ve? Escúcheme bien. Ese perdón que ellos dieron y recibieron, ¿fue delante de Dios o entre los hombres? Una persona que es terapiada por un psicólogo, esa es la limitación de la psicología. Ese perdón que reciben, porque muchos van todos traumados ante el psicólogo porque la condenación, la culpabilidad los acosa, los persigue. Entonces los terapea el psicólogo y le dice, pues vaya con su esposa y pídale perdón. Entonces cuando recibe el perdón de la esposa, del hijo, del padre, entonces ellos entran como en una relajación y se comienzan a sanar, fíjate. Pero el gran problema aquí es que sus pecados delante de Dios permanecen. Por eso yo dije que la doctrina del perdón divino es una de las doctrinas más consoladoras. Trae una sanidad impresionante. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Hay una sanidad espiritual,
porque nos cambia el corazón de piedra y nos pone uno de carne. Pero a la vez, muchos que reciben el perdón de Dios de pronto se empiezan a mejorar en salud física, ni siquiera se ora por ellos. Yo he estado en reuniones y aquí es continuo eso, que la gente a veces mientras escucha la palabra de Dios es sanada. A veces imponemos las manos y oramos porque creemos en la oración por los enfermos en este lugar. Pero vemos allí entonces que el perdón es una de las cosas más sublimes, el perdón de nuestros pecados. Venid luego, dice Jehová, si estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjate qué promesa. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es una expresión literaria que significa echará al olvido, no se acordará más. No es algo literal, como en una ocasión fuimos de misiones hace muchos años y era un pueblo cercano a la playa, entonces hubo un día de asueto. Estuvimos 15 días ahí evangelizando y dijeron, pues es día de asueto, pueden ir a la playa, y nos llevaron a la playa a todos. Estábamos contentos. Entonces yo noté, todos estábamos jugando allí. Chuy García surfeaba, ¿te acuerdas, Chuy, que surfeaba ahí? En unas olitas como de 45 centímetros. Entonces estaba una chica sentada así en una roca, así estaba toda triste. Entonces yo le dije, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te metes? ¿Por qué? Ándale, ponte a jugar voleibol ahí en la playa, allí entre el agua. Dice, no, yo no. ¿Y por qué no? Dice, porque me contamino. ¿Cómo te...? No, está limpia el agua. Dice, no, ¿qué no has leído la Biblia que dice que Él echó nuestros pecados a la mar? Y yo no me quiero contaminar. Yo le dije, sí serás, sí serás. No se refiere a eso. Nuestros pecados fueron borrados ¿en dónde? En la cruz. Es una expresión nada más. Fíjate, o sea, diciendo, porque ¿quién va a lo profundo de la mar? Nadie. Nadie va a lo profundo de la mar. Y ahí están en el olvido, eso significa. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Juan dijo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Y dice en Hebreos, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo? Nunca más. Entonces el perdón de Dios es irreversible, hermanos. Es completo. Ya somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres de la condenación. A eso se refirió Pablo en Romanos 8:1. De modo que si alguno está en Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya somos libres. La libertad es lo contrario a la esclavitud. Antes estábamos esclavos del pecado, ahora somos libres de esa esclavitud. La esclavitud es la situación en la cual un individuo está bajo el dominio de otro y pierde la capacidad de disponer libremente de sí mismo. Ese es un esclavo, y así estábamos antes de tener un corazón nuevo. El diablo nos agarraba y nos hacía como quería, la carne nos arrastraba, practicábamos el pecado, esclavos del pecado. Pero cuando creímos en Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, en ese momento, al nacer de nuevo, fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, él fue el que abolió la esclavitud de los negros que eran traídos de África como esclavos. La gente los vendía y los compraba. Entonces él abolió la esclavitud en un decreto presidencial y dijo, a partir de hoy no existe la esclavitud en este país. Todos corran la voz, corran la noticia, desde este momento por decreto presidencial
No debe haber esclavos en este país. Este país es un país libre y todos los que viven aquí son libres. Y empezó a correr la voz de que los esclavos ya eran liberados. Entonces los dueños de los esclavos se resistían, ¿no? Por obvias razones, porque era la mano de obra más barata, no costaba casi nada. Y ellos se enriquecían y se enriquecían. Pero muchos esclavos dijeron, ahora somos libres. Y comenzaron a vivir esa libertad y ya no estaban esclavos de los blancos. Pero los blancos quisieron seguir teniéndolos como esclavos. Bueno, hay historias en esos tiempos cuando se abolió la esclavitud, de que pasaron incluso años en que gente esclava, a pesar de que le llegaba la información, el dueño decía, no te creas de eso que andan diciendo, tú te sales y te vas y yo te persigo y te mato, porque tú me perteneces a mí y tú no tienes absolutamente ningún derecho. Pero es que dicen que el presidente, son mentiras de gente rebelde. Porque si tú te vas, yo soy tu dueño y a mí la ley me protege, yo tengo el derecho de hacer contigo lo que quiera y te puedo hasta matar y la ley a mí no me hace nada. Y seguían esclavos, y seguían esclavos. No creían, no sabían. Y llegaban otros y decían, es que tú ya eres un hombre libre. No, dice mi patrón que sigo esclavo. Escúchame bien, así les pasa a muchos cristianos. Nacen de nuevo genuinamente. Pero al no tener la palabra de Dios, al no entender que ya no somos esclavos del pecado, el diablo te sigue agarrando y te hace como quiere. ¿Por qué? Porque no sabes lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando una persona que nace de nuevo sabe lo que Cristo hizo en la cruz, le dice, quítate, diablo. A mí, tú ya le puedes decir no al pecado. Tú ya le puedes decir no a Satanás. ¿Me están entendiendo? Pero si el diablo te trae por todos lados, puede ser por dos razones. Una, o no has nacido de nuevo. Dos, ignoras las verdades de la palabra de Dios. Entonces, fíjense, vámonos rápido. Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y vean lo que viene a continuación. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí anulando significa declarar sin validez un documento. Esta palabra habla de una deuda que ya se pagó. Habla de un papel donde hay un compromiso de pagar esa deuda que alguien adquirió, pero que al ser anulada, que ya fue pagada, no puede ser vuelta a cobrar. Ahora, ¿qué fue lo que anuló Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que dejó ya sin validez para que nosotros pagáramos? Porque Él la pagó. Dice ahí en versículo 14, anulando ¿qué? El acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué significa todo eso? Acta de decretos. La palabra acta viene del griego cheirógrafos, que significa literalmente certificado o documento firmado por un deudor. Así como cuando tú firmaste tu contrato de compraventa de tu casa o las mensualidades y firmaste unas letras. Ahí está tu firma y está tu huella. Y no te puedes escapar, sí o sí tienes que pagar. Bueno, eso significa acta, certificado firmado por un deudor. Cada uno de nosotros tenía firmado un certificado. Nuestra huella estaba impresa en ese certificado. ¿Qué había en ese certificado? El reconocimiento que teníamos una deuda con Dios. Pero esa deuda se volvió impagable. Y si no se pagaba esa deuda, encerrados eternamente en la cárcel. Pero resulta que Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Perdonó todos nuestros pecados y anuló, dejó sin validez ese documento. La deuda ya fue pagada por Cristo mismo. Ahora, dice que anulando el acta de los decretos. ¿Qué son los decretos? Es el documento de deuda donde la ley de Dios estaba impresa, los mandamientos de la ley de Dios,
que nos acusaba: no robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Y nosotros sellamos y firmamos: yo hice todo eso. Ahora, ¿qué anuló Cristo? El acta de los decretos. Esa acta dice en el mismo versículo que nos era, ¿qué? Contraria. O sea, iba en nuestra contra. Estábamos endeudados. Todo indicaba nuestra culpabilidad. Las pruebas contra nosotros eran abrumadoras y nosotros aceptamos y firmamos con nuestras huellas. Todo esto era suficiente para encerrarnos eternamente en el infierno. Ahora, ¿qué hizo Cristo con esta acta? Sigo en el mismo versículo. ¿Qué hizo con esta acta? En el versículo 13, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo con ella? Clavándola en la cruz. Fíjense, la palabra quitándola viene de un vocablo griego, exaleipo, que significa borrar todo. ¿Qué hizo Cristo? Borró todo lo que ese documento que tenía nuestra huella nos acusaba. Lo borró, eso significa quitándola de en medio. Y una vez que borró todo, la clavó en la cruz. Así dice el versículo, ¿no? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue a través de su muerte. Ahora, esa acta que nos acusaba, ahora ya está en blanco. Fue clavada en la cruz, mostrando que en la cruz Cristo pagó nuestra deuda. ¿Entendieron? ¿Cómo está ese papel? ¿Cómo está ese papel que nos acusaba? En blanco. Puede venir gente y acusarnos. Y gente que nos conoció hace 20 años, que ahora te ve y que ahora eres cristiano, nacido de nuevo, y te oye predicar el evangelio y oye que tú eres cristiano y decir: ese cristiano, ese es un tranza. Ese es un hombre, es de lo peor ese tipo, no le creas. Y te empiezan a sacar los pecados que cometiste hace 20 años. Y te empiezan a acusar a la gente actualmente. Escúchame bien, tú no vas a poder evitar eso, pero eso no debe de importarte. Lo que te debe de importar es lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo con tus pecados pasados? Los borró, no existen. Déjenme contarles algo que me pasó a mí. Hace algunos 8 años, yo termino de predicar y entre el auditorio había un hombre. Y yo lo miraba porque estaba en las primeras filas. Y de cuando en cuando lo miraba y él me miraba así, ¿no? Y al final se me acercó. Entonces ya lo saludé y se me queda viendo y dice: oye, entonces yo lo veo y digo: se me hace cara conocida. Entonces me dice: oye, ¿cómo te llamas? Le digo: Chuy Olivares. Me dice: no, entonces sí eres. Y le dije: ¿y tú? Pues fulano de tal. No, entonces sí eres. ¿Saben qué? A ese yo le había hecho, no le voy a decir qué porque está borrado. No, ni me acuerdo. No, fíjense qué cosa, nosotros sí nos acordamos, Dios ya no. Pero yo me acordé y dije: ¿ahora sí? Entonces lo miro y me mira y me dice, y su mirada era como: sí, mira, muy predicador lo que me hiciste. Sí, mi estimado, pero eso fue hace 30 años. Déjame decirle, no sentí condenación en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo ya sabía esto, de que Él borró todos mis pecados, pero ahora había que arreglar cuentas con Él, ¿entendió? Bueno, resulta que se había convertido y visitaba la congregación, esta persona. Entonces le digo: ¿sabes qué? Perdóname. No, sí, claro, como nos perdonó el Señor, y oramos juntos y ya jamás lo volví a ver. Pero fíjese, si yo no sé esto, lo que yo hice, él podía a lo mejor, si no hubiera sido cristiano, imagínate allí con los que están cercanos: no, hombre, yo lo conozco, me transó, me hizo esto, me hizo aquello, y tú estás ahí: no, es mi pastor. No, hombre, serás muy tu pastor, pero es así y así, porque a mí, pero no te digo que fue hace 30 años. Entonces puede venir gente así a acusarte. ¿Qué vas a hacer? Pues mira la cruz y ahí está el papel. ¿Cómo está el papel? En blanco. Y bueno, mira, es que ya Dios me perdonó. No, que no. Bueno, eso cree él o ella. Pero ¿qué hizo Cristo con tus pecados? Los borró. Eso de borrón y cuenta nueva no hay aquí, ¿eh? ¿Cómo que cuenta nueva? No, aquí ya no existe eso.
Y número 3 y último, victoria completa, por gracia e irreversible. Versículo 14, 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuche bien, ya estoy terminando. Despojando significa quitando el poder. Quitar el poder. ¿De quién? De los principados y los potestades. ¿Quiénes son estos? Los demonios, Satanás y sus demonios. ¿Por qué dice que les quitó el poder? Porque eran los que nos tenían sojuzgados, los que nos hacían como títeres. Bueno, cuando creímos en Cristo, nos da un nuevo corazón, nos da la libertad, entonces le quita el poder a Satanás de hacer lo que quiera con nosotros. Eso significa los despojó. Y una vez que los despojó, ahora la Biblia dice, Jesús habló de que nosotros ahora hollamos, pisamos serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Yo sí creo eso. Y algunos cristianos todavía le tienen miedo al diablo. Hay que guardar su distancia, tampoco te le vas a poner ahí al brinco. No, pero el diablo ya no tiene autoridad sobre ti. Todo eso que el diablo me trae, hermano, y que me mueve en la cama y que me quitan la cobija, pues dile, te me vas de aquí en el nombre de Jesús, y truénale los dedos y así, y ni le cuentes a las 3, a la primera dile, porque ahora ya él está sometido, ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Entienden eso? Entonces, como que algunos, ay, el diablo me trae, es que el diablo me trae, a lo mejor ni nacido de nuevo eres, por eso te trae así. Arrepiéntete, lava tus pecados en la sangre de Cristo y vas a ver cómo tienes autoridad para decirle al diablo, te me vas de aquí. Despojando a los principados y los potestades, ¿qué hizo con ellos? Los exhibió públicamente. La palabra exhibir públicamente viene de una palabra griego, deigmatizo, que significa exhibir a los derrotados, exhibir a los vencidos, mostrar los trofeos ganados, pero de una manera pública. Y esto se ve en las batallas en la antigüedad, cuando luchaban los ejércitos y el vencedor tomaba todo el botín, todas las riquezas de ese pueblo, de esa nación, y tomaban presos a los que habían sido derrotados y los llevaban por delante. Entonces ellos entraban triunfalmente a su ciudad y todo el pueblo los aclamaba y ellos exhibían las riquezas que habían ganado, el oro, la plata, las posesiones, los vestidos de púrpura, pero por delante iban los derrotados, ¿entiende? Entonces la gente les echaba tierra, les escupía, se burlaban de ellos, pues no, que tú muy poderoso. Entonces los que habían vencido iban en sus caballos blancos y el ejército atrás con el rostro levantado, somos vencedores. ¿Qué hizo Cristo en la cruz, hermano? Los exhibió públicamente, o sea, lo derrotó y lo dejó ahí doblado y como el caballo que llegó a Tijuana. Dice, despojó y los exhibió públicamente. ¿Qué más dice? Triunfando sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los demonios, los potestades. Triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Triunfando aquí viene de un vocablo griego que significa celebrar ruidosamente cantando y gritando la victoria obtenida. O sea, ellos llegaban cantando cantos de victoria, los ejércitos. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Escuche, con esto termino. Cristo en la cruz venció a Satanás, a la muerte y al pecado. Esa victoria de Jesús se nos imputa a nosotros cuando creemos en Él. Y Cristo en la cruz cantó y gritó su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y ahora su victoria es nuestra victoria. Y esa victoria es completa, hermano. Nosotros no medio ganamos, no. Ganamos, pero no nosotros, sino Cristo en lugar de nosotros. Con razón Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, o sea, por razón de Cristo.
Antes, dice versículo 37 del capítulo 8, antes en todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La frase más que vencedores en el griego, hay una palabra hiper, que se tradujo más que vencedores. Hiper quiere decir grande. O sea, nosotros somos grandes vencedores, pero por nosotros mismos no. Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue una victoria hiper, ¿me entiende? Grande sobre nuestros peores enemigos. Por lo tanto, la victoria de Él es nuestra victoria. Y por eso Pablo decía, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dijo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa, mis queridos hermanos, estamos completos en Cristo. ¿Qué nos hace falta? En cuanto a todo esto, nada. Por eso tiene que tener mucho cuidado con los falsos profetas que andan por allí, los falsos hermanos, queriéndole añadir. Y usted grábese bien estos principios, vívalos, experiméntelos, y cuando vengan los falsos hermanos, usted dígale, no, momento, espérame, yo no tengo que comprarte espiguitas de trigo. Mira, ahí tú llegas ahí a la plataforma Casa de Oración y hay un montón y no me los venden. Vete con tu mercadería y con tus falsedades a otro lado porque aquí no. Así se tratan a los lobos. Pero los hijos de Dios se les enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa grandeza? Pónganse de pie. Señor, te damos muchas gracias porque de verdad es algo maravilloso lo que hiciste en la cruz. Es tan triste que hoy se estén predicando tantas cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio. Gracias, Señor, porque por tu gracia, por tu misericordia, tú nos revelas los misterios y la grandeza de la salvación. Gracias porque hoy entendemos y sabemos que nuestra salvación está completa. No permitiremos que nada ni nadie venga a decirnos aquí que necesitamos ayunos, marchas, aceites y cuanta cosa para obtener algo de Dios. No, somos salvos por medio de la fe. Nuestros pecados han sido perdonados y ahora vivimos victoriosos por medio de aquel que nos amó. Y el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Qué bendiciones hemos obtenido a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Jesús, por haber anulado esa acta que nos era contraria y borraste todo lo que en ella estaba escrito. Y en ese momento no solo sucedió eso, sino despojaste a los principados, las potestades, y los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos. La muerte ya no se enseñorea más, el pecado no más, Satanás no más. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora somos siervos de Cristo. Señor, gracias porque tu palabra nos da luz a nuestro corazón. Gracias porque ese corazón nuevo ahora vive para ti, Señor. Entendemos la palabra de Dios, que es por gracia, y oramos, Señor, por aquellos que nos escuchen o que estén aquí presentes, que todavía no se han arrepentido, que se arrepientan, que arreglen cuentas contigo y que puedan experimentar esta llenura, esta plenitud de estar completos en Cristo. Y a los que ya somos tus hijos, Señor, te agradecemos por tan maravillosas cosas que nos enseñas. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos.